Muchas veces pensamos que es útil aprender idiomas, que es útil aprender a trabajar, ¿no? Y sí, claro, obviamente todo eso es importante y es útil, pero lo más útil que aprenderás en tu vida nunca o siempre es a ser paciente, ¿no? Porque vivimos en los tiempos del Ser Supremo y no los de nosotros, de tal forma que las cosas sucederán cuando el universo y él decidan, o él y el universo decidan, y no cuando tú quieras. Entonces, dentro de la felicidad como tal, debemos de aprender a ser pacientes. Para experimentar la felicidad tenemos que ser pacientes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no la pasamos difícil en este proceso? Y muchos de nosotros estamos todavía padeciendo mucha ansiedad en este proceso, patrocinado por COVID-19, donde hemos tenido que aprender a vivir con paciencia, ¿no? Con paciencia. Como les decía, ¿no? Si lo separas, obviamente no es así, ¿no? Pero a mí me suena como a paz y conciencia, ¿no? La paciencia me suena a paz y conciencia, de tal forma que para poder vivir con paciencia tienes que tener paz interior y conciencia despierta, ¿no? Paz y conciencia. Entonces, bueno, en este momento muchos de nosotros no habíamos tenido oportunidad de vivir con paciencia, de vivir en paciencia, y ahora poco a poco estamos aprendiendo, forzados obviamente, a vivirla como tal, ¿no? Entonces, habrá mucho crecimiento para nosotros en este momento, porque pues solo así nos íbamos a detener, ¿no? Obviamente de ahí sale mucha ansiedad, es normal, pero poco a poco iremos manejando también todo esto. Entonces, de lo más importante que he aprendido precisamente viviendo en este ocaso de mi vida desde los 22 años, he aprendido a ser paciente, ¿no? He aprendido a tener una conversación sin hablar. Muchas veces he tenido que guardar silencio, aunque ustedes saben que no me gusta mucho. He tenido que aprender a guardar silencio porque disfruto mucho comunicarme verbalmente, pero sobre todo porque me cuesta trabajo guardar silencio cuando tengo algo que decir. Pero lo que hay que comprender, y lo que te enseña muchas veces vivir en el ocaso de la vida, es a que la mejor conversación se tiene sin palabras, a que la mejor forma de comunicarte muchas veces es en silencio, que los sentimientos no se demuestran con palabras, sino que se demuestran con actitudes, con acciones. Entonces, para poder demostrar amor no tienes muchas veces que hablar. Para poder demostrar enojo, con una mirada basta, ¿no? Entonces, poco a poco vas aprendiendo también la importancia del hablar cuando es necesario y callar cuando es necesario también. Entonces, he aprendido a tener conversaciones sin hablar, muchas veces forzado porque no tenía la energía para hablar. Muchas otras porque aprendí que era importante simplemente escuchar y guardar silencio, ¿no? Y no decir nunca lo que sientes cuando te sientes forzado por la necesidad física, como por ejemplo el enojo, ¿no? O el encono. Entonces muchas veces en el camino tuve que contenerme y aprender que precisamente en el silencio estaba regalando mucho más que con mis palabras, ¿no? Y entonces te das tiempo a ti mismo de comprender lo que está pasando para dar tu mensaje cuando en verdad ya lo pensaste, ya lo escudriñaste, ya lo trabajaste, ya lo acomodaste y luego lo entregas, ¿no? Entonces he aprendido mucho a hablar, a tener una conversación sin hablar, ¿no? Sin hablar verbalmente, obviamente. He aprendido que lo único importante son las personas que nos rodean y que las cosas materiales no llenan los vacíos espirituales, ¿no?